pantalla. A ver, ¿logran ver mi pantalla, por favor? Sí, profesor. Ok, Edith. Ok, Juan. Giancarlo. Bien. Nos hemos quedado allí en esta parte, la última clase. Habíamos comenzado este tercer capítulo, cinemática de una partícula. Habíamos escrito algunas cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué estudia la cinemática? Pues la cinemática estudia cuerpos que son partículas en movimiento, ¿ya? Pero ojo, aquí, ojo, sin tomar en cuenta las causas que originan dicho movimiento. ¿Qué es la causa para que se produzca el movimiento? La fuerza, ¿no es cierto? Entonces, aquí la cinemática no se refiere a ello, ¿ya? Pero además, la cinemática, ¿qué es lo que hace? Describir la geometría del movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿no? A ver, la cinemática, dice, estas dos personas están en movimiento, presentan desplazamiento, presentan velocidad, presentan aceleración, ¿no? Además, se mueven en línea recta, ¿no? Y a eso se llama movimiento rectilíneo, por ejemplo. En este caso será variado porque hay aceleración, ¿ok? Pero también puede haber movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En ese caso no hay aceleración. Ok, este otro es, estos dos vehículos, ¿no? Presentan movimiento, ok. Como presentan movimiento, tienen desplazamiento, tienen velocidad, tienen aceleración, todos estos elementos, ¿no? Pero además su trayectoria es curva, entonces esto se llama movimiento curvilíneo, ok. Eh, Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tengo dos esferillas, ¿no? Y de repente impulso por aquí uno de ellos y el otro simplemente dejo caer, ¿no? Y como veo que una de ellas, la esferilla, cae, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento vertical o de caída libre. Y el otro vendría a ser movimiento parabólico, ¿no? O semiparabólico, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la cinemática, chicos, ¿ya? La cinemática, eso es lo que va a tratar de explicar. ¿Está claro esa parte? Para iniciar. Ya, ok, Daniel, ¿ya? Ahora sí vamos a ver algunos elementos de la cinemática, pues, ¿no? Entonces, vamos a jugar con las ecuaciones. Entonces, aquí, nuestra clase de hoy día empieza aquí, ¿no? Bien, entonces esto vamos a mover así, no mucho tampoco, así nada más. Color rojito pondremos esto de aquí, ya esto un poquito. Ok, listo. Entonces vamos a decir lo siguiente. A ver, vamos a colocar posición, la posición de una partícula. Entonces primero vamos a decir aquí, vector posición. Vamos a poner así, ¿no? Vector posición. Vector posición. Ustedes también anoten, chicos. Vector posición de una partícula. ¿Ok? Listo. Vector posición de una partícula. Bien. ¿Qué viene a ser la posición o vector posición de una partícula? Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Para eso, fíjense, les voy a
mostrar una imagen que ya tengo preparado. ¿Dónde está esto? Está aquí. Aquí está. Un segundito, chicos, ¿no? Aquí está eso. Y por aquí está. ¿Mm? Ok, este por ejemplo. Entonces, este aquí. Y aquí no viene, ¿no? A ver, vamos a ver. Copiar y vamos a intentar uno. Aquí. Eso. Ok. Fíjense, aquí les traigo una imagen. No, ahí se ve, ¿no? Se ve la imagen, ¿verdad? A ver, me dice si se ve o no. Eh, o aumento el tamaño. Aumento, creo, ¿no? Allí creo, ¿no? Listo. Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para entender la posición de una partícula. ¿Ya? A ver, ahí está. Ok. Entonces, para entender la posición de una partícula, vamos a ver, miren, este vehículo, este vehículo, este vehículo es una partícula. Para nosotros que estamos estudiando la cinemática, todo ello, viene a ser una partícula. También se llama objeto, ¿ya? Objeto de estudio, ¿no? También se llama móvil, ¿ok? Entonces, ustedes cualquiera de esos nombres pueden utilizar. Objeto de estudio, móvil, partícula, ¿no es cierto? Todos ellos. Entonces, claro, en realidad es un vehículo, ¿no? Fórmula 1, no sé cómo es. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tengo una salida que hice aquí. Salida, ¿no? Quiere decir que su salida está allí. Y la llegada está aquí, miren, observen, ¿no? Aquí está. Por ahora no se fijen ni los tiempos ni nada por el estilo. Solo vean eso que estoy señalando. ¿Ok? Salida, llegada, ¿no? Pero miren, ¿ah? Parte de aquí, parte de este punto. O sea, esta es la salida, pero fíjense, yo puedo decir que mira, en algún momento, este ya está pues en plena marcha, ¿no es cierto? Pero en algún momento este vehículo, este objeto en estudio estaba aquí, en posición 1, o sea, aquí, ¿no? Allí estaba, ¿no? En algún momento, ¿ok? En algún momento. Sabemos que su salida es allí, pero en algún momento tenía esta posición que se llama posición 1. Sabemos que su llegada está aquí. En algún momento sabemos que este vehículo, esta partícula, se encontraba aquí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estas posiciones, posición 1, posición 2, vienen a ser vectores. ¿Pero cómo? Fíjense, miren, ¿ah? Observen bien. Mi salida está aquí. Quiere decir que el origen es aquí. Es como yo trazo, miren, ¿ah? Para tener referencia. Este es el eje vertical, ¿no es cierto? Y este es el eje horizontal, ¿no? El eje X. El eje Y. A ver, vamos a ubicarnos. El eje, no, el otro es el eje Y. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Ok? Entonces, este es el origen. El origen. El origen de coordenadas, o sea, el 0,
0,0, o sea, el 0, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo tomo, ¿no es cierto?, a este punto, que se llama P1. Ese punto es la posición 1. Ese punto está dado por un vector. Ese vector vendría a ser este. Lo vamos a marcar con un color diferente, ¿ya? Este creo que se resalta muy bien ahí. Miren, un vector. Recuerden lo que estamos en un vector. Ese punto que se llama posición 1 está dada por este vectorcito, por este vector. ¿Ok? Entonces, a ese le voy a llamar vector posición 1. Vector posición 1. O sea, a ese le voy a llamar como ¿quién? Como R. Así, R vector. Así. Vector 1. ¿Ok? Yo voy a escribir aquí, para no... Aquí. R1. R. R1. Y R1 viene a ser vector posición 1. Vector posición inicial, aunque sea. Para no decir 1, inicial puede ser. ¿Ok? Vector posición inicial. Entonces, este R1, el R1 es este. De todas maneras, tengo que escribir aquí, así. R1, ese de ahí. ¿Ok? Entonces, ese es, mira, la salida es el 0. El 0. Cuando este móvil se encuentra en esta posición 1, está determinado por este vectorcito, que se llama vector posición inicial. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando este vehículo, este móvil, ahora se encuentra en esta posición 2? Entonces, ¿cuál sería el vector? El vector sería todo esto. Miren, chicos, observen, a ver, ¿dónde marco? Puedo marcar usando este. A ver, este de aquí, miren, fíjense, todo es, miren, este está con la salida, el 0, miren. A partir de ahí, el vector posición 2 o final vendría a ser este, miren, todo este vectorcito, este de aquí. ¿Ok? Quiere decir que su vector posición 2 o final es otro vector que parte del origen hasta donde está en ese momento la partícula, o sea, el móvil. Entonces, ese se llama vector, le vamos a colocar aquí, vector posición final o simplemente vector posición 2, ¿no? Entonces, ese le vamos a decir, ¿no? Aquí yo voy a aprovechar así. R2, 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 que se llama vector posición 2 o final. Aquí vamos a aclarar. Vector posición final. ¿Ok? Vector posición final. ¿Qué es lo que estamos entendiendo, chicos? ¿Y qué pasa? Alguien de ustedes dirán, a ver, profe, entonces la partícula puede estar, o sea, el móvil, la partícula o el objeto que se está moviendo, puede ocupar cualquier punto, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por supuesto. Puede ocupar, por ejemplo, yo puedo definir aquí. Cuando, digamos, está aquí, está por aquí,
¿no? Entonces, esa posición en ese momento estaría dado por otro vector, ¿no es cierto? Que vendría a ser un vector que viene, ¿no? Desde aquí, del origen, hasta ese punto, ¿no? Entonces, ese vector estaría determinando la posición de la partícula en ese momento, ¿no? ¿Ok? Entonces, se refiere a eso, chicos, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, fíjense, los vectores se escriben así, ¿no? Este vector R1, ¿cómo yo podría escribir? Usando vectores. Yo diría que R1, para nuestro caso, vendría a ser igual a X1 por el vector unitario que se llama Y. Así sería. Y este aquí R2, ¿no? Vendría a ser igual a X2. Eso es lo que aparece aquí. Mira, fíjense, chicos. X1, X2, así, ¿no? X2 por el vector Y. ¿Ok? Eso sería, fíjense. Eso. Pero esto es, miren, si la partícula se mueve en una sola dirección, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿no? En esta imagen, estos dos señores se mueven en una sola dirección. Movimiento rectilíneo, una sola dirección, una sola dimensión. Pero ¿qué pasa si la partícula se mueve en dos dimensiones? O sea, como este caso, en el plano. En ese caso, el vector posición ya no sería eso que estamos diciendo, ¿no? Sería algo así, miren, ¿ah? Algo así, miren. Voy a dibujar, miren, ¿ah? Pongan atención, chicos, ¿ah? Nuestra clase es cortísimo, pero hay que poner 100% de atención. Miren, voy a dibujar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trazando el eje de las Y, ¿no es cierto? El eje de las Y. Y este vendría a ser el eje de las X, ¿ok? El eje de las X. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué pasa si este vehículo se mueve describiendo una curva como esta? Entonces, no es recto, ¿no es cierto? Es curva, o sea, va a tener dos direcciones. A veces se mueve a la derecha, otras veces adelante o izquierda, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Por consiguiente, voy a suponer, imagínense que ese vehículo, vamos a tomar como imagen y vamos a decir, parte de aquí, ¿no? A este le voy a llamar P1, ¿no es cierto? P1. Pero sigue una trayectoria, digamos, su llegada está aquí. Vamos a suponer que su llegada está aquí. ¿Ok? Su llegada está allí. Esa llegada le llamamos P2. Pero no sigue una trayectoria recta, sino sigue una trayectoria curva, ¿no? Entonces, digamos, parte de aquí y se mueve así. ¿Ok? Esa es su trayectoria, ¿no? Esa es su trayectoria. Ok, chicos, hasta ahí. A ver, ¿me están siguiendo? Por favor. Jóvenes. Sí, Sí, profesor. profesor, dice Daniel. Ok. Ok, chicos. Ya, voy a seguir explicándoles, ¿ya? Entonces, mira, ya hemos entendido cuando es una sola dimensión. Lo que estamos tratando de entender aquí es qué pasa si la partícula, o sea, este vehículo se puede mover en dos dimensiones, ¿no? Parte de aquí, posición 1. Su llegada en este punto, posición 2. Pero en vez de seguir una recta, una línea recta, más bien sigue una trayectoria curva. ¿Ok? Entonces, este color verde es la trayectoria.
El vector posición, lo que estamos discutiendo, es un vector, ¿no es cierto? Que ubica las posiciones. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. El vector, mire, ¿cómo se grafica el vector? Desde el origen. Desde el origen. O sea, ¿dónde está el origen? El origen está aquí. Aquí está el 0. Entonces, a partir de ahí, yo trazo un vector así. Justo donde se encuentra la partícula. En este punto 1 está la partícula. Entonces, el vector es este. Entonces, ¿cómo le llamo a ese vector? Le llamo, sigo llamándole R1. Sigo llamándole R1. ¿Sí? Y R1 es vector posición inicial. Después de transcurrir un cierto tiempo, recorrer esta trayectoria, ahora se encuentra aquí. Ese punto está dado por otro vector. En este caso, ese vector, mira, voy a hacer con diferentes colores, señores, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Ese vector nuevamente, jalo desde el origen de coordenadas. Ah, no, esa herramienta no me sirve como vector. Este aquí. Desde el origen de coordenadas hasta ese punto. ¿Ok? Esto hubiera movido, porque lo voy a ver un ratito. Vamos a incomodar este. Estito vamos a mover aquí. Aquí vamos a tratar de acomodar. Ahora sí. Ahora sí no le va a incomodar. Entonces, el R2, estábamos discutiendo el R2 o el vector posición 2 va a ser este vector. Fíjense, este de aquí. Hasta donde está la partícula. Hasta ahí. Miren lo que estamos haciendo, ¿ah? Vector, chicos, ¿ah? No estamos haciendo, cuidado que ustedes hagan vector posición. Dibuja vector posición y lo dejan así, ¿no? Esto no es vector, ¿ah? Ustedes saben que eso no es vector. ¿Eso qué cosa es? Eso es un segmento, una recta, ¿no es cierto? Pero eso no es vector, tiene su flecha, tiene su dirección, su orientación. Cuidado, chicos, hay que tener bastante cuidado al momento de hacer los gráficos correspondientes. Listo. Entonces, esto de allí se llama, ¿cómo se llama ese de allí? Vector posición final. O simplemente 2. Así. ¿Ok? Entonces, ese R2 es este. Pero en este caso, el vector, ¿qué componentes tiene? Tiene dos componentes, en X, en Y. Entonces, ustedes dicen, ¿no? El R1, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a acomodar. El R1 va a ser igual a ¿qué? A X1, ¿no es cierto? Por Y más ¿quién? Vectores, ¿ah? Ya hemos llevado esa parte. Y1 por J. Ese va a ser el R1. El R2, ¿a qué va a ser igual? A ver. El R2, o sea, la vector X, posición 2. X2 Será Y más Y2J. X2 por Y, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es? Es el vector unitario, ¿no? En la dirección del eje X más el signo más Y2J. Listo. Entonces, cuando la partícula se mueve en una curva, los vectores posición van a tener dos componentes, X, Y, ¿no es cierto? Y si la partícula se mueve en una sola dirección, va a ser su componente solamente X, o puede ser solamente Y también. Imaginen para este movimiento, para este tipo de movimiento, para este de aquí. Pues el movimiento es en la dirección del eje Y, ¿cierto? Y no es en la dirección del eje Z, ¿ok?
Hay que tener, o sea, a partir de aquí ustedes, o sea, si esto se mueve en la dirección del eje Y, entonces en vez de colocarle X, le pongo pues Y, ¿no? Le pongo Y, ¿ok? Eso sería. Ok, chicos, entonces a eso llamamos vector posición, ¿ya? No se olviden, vector posición. ¿Eso está claro? ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Entonces, para un movimiento en una sola dirección, ¿no? Para un movimiento, como es este, ¿no? Un movimiento en una sola dirección. Para un movimiento en dos direcciones, ¿no? Como es este caso, por ejemplo. Este aquí. Un movimiento curvilíneo, ¿no? Su vector posición. ¿Ok? Ahora vamos a ver, mira, eso simplemente aquí no hemos hecho nada, solamente estamos identificando esos vectores. Ahora vamos a ver el otro vector que se llama vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner otro subtítulo. En realidad no hemos hecho nada de cinemática. Vamos a ver ahora vector desplazamiento. Esto sí es más interesante. Vector desplazamiento. ¿En qué consiste el vector desplazamiento? Vamos a ver en qué consiste. Para eso, nuevamente, fíjense, vamos a fijarnos en estas gráficas. Mira, esto mismo podemos aprovechar, ¿no? Podemos aprovechar esto mismo. Miren, chicos, miren, observen, ¿eh? Voy a aprovechar esto mismo. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Control Z, esperen, a ver. Ya. Miren, eh, el vector desplazamiento. Fíjense, a ver, vamos a tomar este aquí. ¿Cuál sería su desplazamiento de esta partícula, de esta de aquí, de esta, sabiendo que su posición es este vector R1, fíjense, vamos a hacer posición inicial, y su vector posición final es este vector, ¿no? Que es R2. Vamos a dibujar mejor, chicos, ¿ya? Pues yo tengo, miren, yo tengo así. Este es el eje X, ¿ok? El eje de las X, ¿ya? No se olvide. El eje X. ¿Dónde era su salida? Era aquí, ¿no es cierto? Aquí era, ¿no? Entonces, allí yo tenía una salida, ¿no? Una salida. Bueno, este de aquí, salida, ¿ok? ¿Y dónde la llegada? Era aquí, ¿no? Era aquí, ¿ok? Ahí era su llegada, ¿no? La llegada. Llegada pueden poner ahí. Listo. Eh, entonces yo tomé dos puntos, ¿no? Digamos, esta salida le hago coincidir con el origen de coordenadas, o sea, el 0, ¿no? Y el primer punto, digamos, considero aquí. Es el P1. P1, ¿no? Este no. Estoy tratando de replicar esa imagen que tenemos aquí, ¿no? Aquí es el P1, o sea, digamos, aquí está nuestro vehículo, ¿no?
queriendo moverse ahí. No sé qué forma tenía, creo que era algo así, ¿no? Algo así. Y se mueve en esa dirección. Entonces, este de aquí es P1. Y a este de aquí le vamos a llamar P2, punto 2, P sub 2, ¿no? Y finalmente, en algún momento nuestro vehículo aparece aquí, llega, ¿no? ¿Ok? Listo. Eh, bien. Habíamos dicho que este es el origen y parte de aquí, ¿no? Entonces, ese vector viene a ser este de aquí. A este habíamos llamado como vector R1, ¿no? R1. Y la llegada era otro vector, ¿no es cierto? Que lo vamos a marcar con un color distinto. A ver, este aquí. ¿Ok? Ese otro vector, voy a marcarlo así, mira. Era este. Este. Este de aquí. Y ahí se le habíamos llamado como R2, o sea, posición 2. La pregunta que les hago es lo siguiente, señores. ¿Y cuál es su desplazamiento? Si parte de aquí, mira, si parte de este punto 1 y llega a este punto 2, ¿cuál se ha desplazado? Se ha desplazado todo este tramo, ¿no es cierto? Entonces, ese tramo lo vamos a marcar con color así. Ese tramo es prácticamente este. Este de ahí, ¿no? Ese tramo que estamos marcando con ese color vendría a ser de su desplazamiento. O sea, este de aquí, el vector desplazamiento. Es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, a ese vector le voy a llamar así, delta R, así. Entonces, ¿cómo yo matemáticamente opero esto? Esto opero así. El desplazamiento, entonces para nosotros el delta R se llama desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento. Entonces, el desplazamiento que viene a ser un vector va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de R2, o sea, R2, ¿cómo se llama? Posición final. Menos R1, que vendría a ser posición inicial. ¿Ok? Ahora, si nosotros reemplazamos, diríamos, el R2, ¿cómo habíamos escrito? X2 por Y menos, y el R1, habíamos puesto, ¿no? X1 por Y. Y si nosotros operamos esto, diríamos que el delta R, que viene a ser el delta R, que es desplazamiento, es igual a X2, paréntesis, mira, X2 menos X1 por el vector Y. Y este aquí, X2 menos X1, viene a ser el delta X. O sea, el desplazamiento en X, ¿no? Por el vector Y. Así vendría a ser, chicos, ¿ya?
Entonces, este, por ejemplo, para un movimiento en una sola dirección, o sea, movimiento unidimensional, ¿no? Entonces, el vector de desplazamiento es un vector, ¿no es cierto? Que va desde la posición 1, que se llama posición inicial, hasta la posición 2, que vendría a ser posición final o de llegada. Y matemáticamente eso se encuentra como la diferencia. Fíjense, recuerden, hemos hecho suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de vectores. Recuerden, para esas cosas habíamos trabajado, ¿no? Entonces, en este caso estamos utilizando la operación de la resta, ¿no? De vectores, ¿ok? Entonces, el vector de desplazamiento es la diferencia del vector R2 menos el vector R1. Operando tendríamos esto. A ver, chicos, ¿me han seguido allí? A ver, ¿eso está, ¿se entiende eso? A ver, quiero saber cómo están. Sí, profesor, a lo que se ha entendido del tema es de que la posición uno y por ejemplo, yo lo he entendido de esta forma, la posición uno, en ese momento estaba viendo, según el gráfico, estaba pensando que siempre va a tener que ser, como dicen, ¿no? De un punto cero. Ya, Pero ahora lo he entendido que no específicamente va a ser de un punto cero, porque el punto cero, por ejemplo, va a ser el punto de salida, el origen el de coordenadas. origen Ajá. de coordenada, y entonces la posición uno va a ser, puede ser más adelante del Exacto, origen. Es lo que entiendo. exacto. Ya, muy bien, Juan Alberto. Ok, mira, está muy bien. Ok, pero no siempre así, no siempre así puede ser, Juan Alberto. No siempre, ¿no? Eh, algunas veces, y eso es importante, que cuando uno investiga, mira, ya tiene una idea. Algunas veces este punto uno yo puedo hacer coincidir con el origen de coordenadas, algunas veces, ¿ya? Puedo hacer que P1 lo mueva aquí, al 0,0. En ese caso, el vector posición inicial, o sea, el R1 vendría a ser prácticamente igual a 0, en ese caso, ¿ah? Entonces, en ese caso, profesor, sería mucho más rápido el desplazamiento, ya que solamente sería hasta el punto 2, como es de cero. En ese caso, mira, sería así, mira. ¿Qué pasa si aquí? Este es el eje X. Este es el eje X. Este es el eje vertical. Bueno, vamos a suponer que este es el eje vertical, ¿no es cierto? El eje Y. Y yo supongo, puedo suponer que la partícula, en vez de salir unos pasos adelante, ¿no es cierto? Más bien sale justo en el origen. O sea, yo digo, ¿no? Este es el P1, digo, ¿no? Justo en el origen. Aquí, el P1. Y su llegada sigue siendo, digamos, a esta altura, ¿no? Entonces, el R1, mira, el R1 sería prácticamente cero. Si parte del origen, yo tendría que decir que R1 es prácticamente igual a cero. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que se encuentra en el origen. Pero sin embargo, el R2 sigue siendo todo este, ¿no es cierto? El R2, sin embargo, el R2 sigue siendo todo esto, hasta donde llega, hasta aquí. ¿Ok? Ese sería el R2. El R2, ¿no? Y su desplazamiento vendría a ser, voy a marcar con un color diferente, vendría a ser este de aquí. ¿De dónde a dónde se desplaza? Desde el origen hasta ese punto. Así que su desplazamiento coincidiría con el R2. O sea, este sería su desplazamiento, pues, el delta R, ¿no?
Y Delta como R matemática, sería la AR2, ¿no sería? claro, Porque entonces, R1 es el- entonces matemáticamente digo, ¿no? El delta R, que se llama desplazamiento, es R2 menos R1, ¿no? Pero este es cero. Entonces, el delta R aquí es igual a R2. ¿Te das cuenta? Y eso gráficamente coincide, ¿no es cierto? A ver, muy bien, Juan Alberto. Eh, eh, ¿Te has dado cuenta de eso o no? A ver, ¿se entiende eso o no? Si fuera ese caso. Sí, profesor, sí. Sí, está Ok, bien. ¿ya? Entonces, claro, lógicamente aquí tú dices que este es, digamos, x2 por y, ¿no? Entonces, esto prácticamente sería pues, igual a x2 por y, ¿no? Si fuera horizontal y si fuera vertical, le cambias nomás pues, el x por y, nada más. Eso nomás harías. Ok, muy bien, eso está muy bien, interesante, Juan Alberto. Ahora, veamos, antes que el tiempo nos gane, vamos a ver el desplazamiento para el plan, o sea, cuando el movimiento, por ejemplo, para este aquí. Entonces, este aquí yo voy a aprovechar, fíjense, para ganar al tiempo un poquito. Esto lo voy a mover un poquito aquí y voy a aprovechar esto, ¿ya? Aquí. Y lo vamos a acomodar. Ahí. Y nuestro anterior le arreglamos. Ok. Bien. Eh, Vamos a ver entonces el desplazamiento cuando la partícula se mueve de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando se mueve de esa manera, a ver cómo procedemos en ese caso. ¿Cómo procedemos en ese caso? Entonces, aquí, si la partícula se mueve en 2D, ¿no? Vamos a aclarar aquí. Eh, eh, si la partícula, si la partícula se mueve en 2D. O sea, 2D significa dos dimensiones, ¿ya? 2D significa dos dimensiones, ¿ok, chicos? ¿No? Dos dimensiones. Quiere decir que su trayectoria es una curva, ¿no? Su trayectoria es una curva, ¿ok? Esto vamos a poner aquí, ¿ok? Ahí. Listo. Entonces, si la partícula se mueve en 2D, eh, ¿cuál va a ser su desplazamiento? Fíjense, aquí está más fácil ya. Ya tengo todo. Este es el punto de partida de la partícula. La partícula es esta. Eso que he marcado, ¿no? Este aquí es la partícula. Este. No sé por qué escribió eso. Era aquí en todo caso. Esta de aquí es la partícula. Esta es la partícula. ¿Ok? Esa partícula se mueve hasta aquí. ¿Ok? Hasta ahí. ¿No? Me dejo entender. Entonces, de hecho, que esa partícula tiene masa también, ¿no? Hay que decir eso, tiene también masa, o sea, esa partícula también tiene masa, ¿no? Tiene masa. Esa partícula puede ser tranquilamente este vehículo, o esta bolita también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la partícula se mueve así, ¿no? Hemos dicho que su posición inicial está dado por este vector. Sí, alguien me está... ¿Continúo o alguien me estaba consultando? Ya, voy a continuar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si su
si su posición es aquí en P1 inicial y su posición de llegada es este punto 2 final, ¿no es cierto? Esas dos posiciones están dados por este vector, que es R1 y R2. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento, fíjense esto, el desplazamiento es este, miren, observen, observen. Es un vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2. Ese es el desplazamiento. ¿Ok? Ese, mira, de repente no lo has visto. El desplazamiento es un vector, por eso se llama vector, ¿ya? Es un vector que va desde la posición 1 hasta la posición 2. O sea, de inicial a final. Ese vector es este vector color azul. Entonces, a ese de ahí se llama el delta R. El delta R. Con azul voy a escribir aquí. El delta R. ¿Ya? Entonces, matemáticamente hablando, el delta R, antes que el tiempo nos gane, el delta R, ¿a qué es igual? Es el R2 menos R1. Todos son vectores. ¿Ok? Si yo reemplazo el R2 es todo esto. El R2. ¿No es cierto? Entonces yo puedo reemplazar R2, R2, entonces aquí puedo decir delta R es igual a R2, a X2 en Y más Y2 en J, ¿no es cierto? Este es el R2 y menos el R1 vendría a ser X1 en Y más Y2 en J. ¿Ok? Y si hacemos las operaciones, el delta R, que viene a ser el desplazamiento, será igual X2 menos X1. X2 menos X1. Y todo ello en la dirección del eje o del vector unitario Y. Más, estamos operando los vectores, ¿no? Y2 menos Y1, ¿no? Todo ello en la dirección de J. Y aquí, fíjense, X2 menos X1, ¿qué cosa la habíamos llamado? Delta X. O sea que el desplazamiento será igual a delta X, que viene a ser desplazamiento en X, más, y de manera similar, podemos decir Y2 menos Y1, ¿qué vendría a ser? El delta Y. ¿Y ese delta Y qué significa? Desplazamiento en Y. Este es el vector de desplazamiento, señores. Cuando se trata del movimiento en dos dimensiones, o sea, haciendo una trayectoria curva. ¿Ya? Bien, 9-1, chicos. ¿Me han seguido hasta ahí o no? Rápido Sí, se ha ido el profe. tiempo. Sí. Copien, chicos, terminen, ¿ah? Sí, profesor. Ya muy bien,
Lo importante es que me están siguiendo, chicos, eso es lo más importante. Yo quisiera avanzar un poco más de repente, pero no se puede, chicos. Lamentablemente no se puede. Eh, el tiempo se va rápido, entonces, el día lunes, por favor, traten de venir a la hora y tratemos de recuperar, ¿no? 2 días hemos perdido, chicos, ¿ah? 4 horas hemos perdido, chicos. Hemos perdido 4 horas, lamentablemente, ¿no? 4 horas de clases. Deberíamos estar hablando ya de problemas de movimiento, deberíamos estar hablando. Pero bueno, entonces el vector de desplazamiento, ¿ok? Lo importante que hayan entendido, ¿qué cosa es el desplazamiento? ¿Qué es posición? ¿No? Si es en una sola o en dos dimensiones. Estamos entendiendo qué son los vectores posición. Estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es la cinemática? ¿Qué estudia? Tal, ¿no? Entonces, ok, chicos. A ver, ¿alguien de repente no ha copiado? A ver. O ya lo tienen. Tenemos en captura, profesor. ¿Ya? Ok, ok, mis estimados. Será hasta el día lunes, ¿ah? Cuídense. Profesor, Y ¿va a tomar Juan lista? Alberto, tu participación, ¿tu apellido cuál es? Álvarez, profesor, Álvarez. Álvarez, muy bien, Álvarez, ¿no? Profesor, Muy tenía bien. una duda. Ya, No puedo ver las notas de la práctica calificada y el examen parcial en el aula virtual. ya. Y quería saber Pero, más. es que ya no he escrito ya. Recuerden, las notas en sí están publicadas en intranet.